Bien, entonces ahí tienen la presentación ustedes. Hoy día vamos a realizar, estamos en la semana número 4. La semana número 4 nos corresponde realizar dos temas, ¿no? Un tema relacionado al movimiento parabólico y el otro al movimiento eh, circular. ¿Ya? Vamos a desarrollar estos dos temas, ¿correcto? Estos temas corresponden al movimiento en dos dimensiones. La semana pasada habíamos realizado el movimiento en una sola dimensión. Así que vamos a describir el movimiento parabólico primero. Este movimiento en realidad es un movimiento compuesto por dos movimientos. Estos movimientos son movimientos simultáneos e independientes. Hay que tomar en cuenta este detalle. Por ejemplo, cuando una persona va a patear una pelota, ¿no? Y cuando patea la pelota, esa persona lo que hace es impulsar la pelota y darle cierto ángulo respecto a un eje, al eje X, por ejemplo, le da cierto ángulo, y la trayectoria de la pelota es una trayectoria parabólica, considerando que nosotros eh, vamos a prescindir de la resistencia del aire, y además que este es un movimiento que solamente está afecto a la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, cuando lanzamos la pelota en realidad se está moviendo a la derecha, pero simultáneamente está ascendiendo. Y cuando desciende, se mueve, sigue moviéndose a la derecha y desciende. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Que en realidad te está dando dos movimientos. Uno en el eje X, por ejemplo, a la derecha se está moviendo, y el otro en el eje Y. De ahí que la necesidad, que cada vez que a mí me dan la velocidad inicial y el ángulo, nosotros lo podemos descomponer esta velocidad en dos. Una velocidad horizontal y otra velocidad vertical. Pero notar que cuando la partícula o la pelota se está moviendo, solamente está afecto a la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad siempre esté acá, G, es vertical. Y acuérdense que la aceleración es el cambio de la velocidad. Cuando yo digo que la pelota está solamente afecto a la aceleración de la gravedad, eso significa que la aceleración, que la velocidad solamente va a cambiar en la dirección vertical, porque solamente está afecto a esa aceleración, a los cambios de la velocidad vertical, ¿cierto? Es decir, cuando yo descompongo esto, por ejemplo, este sería la velocidad vertical, pero cuando está ascendiendo la pelota, la velocidad vertical va a cambiar. Claro, acá será un poquito menos, magnitud y dirección, y cuando llega a la altura máxima, su velocidad vertical va a ser cero, ¿no es cierto? Sí, va a ser cero. Y cuando este de acá va descendiendo, la velocidad vertical va aumentando, ¿no? Va aumentando la velocidad vertical, y acá también, y tiene una velocidad vertical. Bueno, ¿y qué sucede con la velocidad horizontal? Como solamente está afecto al cambio en la velocidad, en el cambio en la dirección vertical, en la velocidad horizontal, en la dirección horizontal no está acelerando, no está afecto a una aceleración en esa dirección. De ahí que la velocidad horizontal siempre se mantenga constante. La dirección en el eje X, mejor dicho, se mantenga constante. En cualquier punto de su trayectoria, la velocidad en la dirección del eje X va a ser la misma, tanto en dirección como en magnitud, ¿cierto? Siempre va a ser constante, ¿correcto? Entonces, entonces eso es lo que, un detalle importante es de notar, ¿no? Es como que si la partícula se traslada desde A hasta D, por ejemplo, entonces es equivalente a que la partícula se haya desplazado desde el punto A, así, un desplazamiento horizontal, y ese desplazamiento horizontal va a ser la velocidad horizontal por el tiempo. El tiempo que se ha demorado en ir de A hasta B. Pero simultáneamente también ha ascendido cierta altura. Ha ascendido cierta altura, entonces voy a poner acá.
un h vertical. Y esa altura, ese desplazamiento vertical, es la velocidad inicial, pero vertical. Esta sería la velocidad inicial vertical. El tiempo de A hasta B, menos medio de G por T de A hasta B al cuadrado. Es decir, cuando la partícula se va desde A hasta B, es equivalente a que yo diga, ha tenido dos desplazamientos simultáneos. Uno en el eje X y en el otro en el eje Y. De ahí que este movimiento parabólico simplemente sea un movimiento compuesto por dos movimientos simultáneos e independientes. Ojo, independientes. Simultáneos e independientes. Es decir, cuando se traslada horizontalmente, se traslada en la dirección del eje X con un MRU. En la dirección del eje Y con un movimiento de caída libre. Es decir, cuando yo analizo el movimiento, los desplazamientos, la velocidad vertical, tendré que utilizar las ecuaciones del movimiento de caída libre. Si yo analizo el movimiento, los desplazamientos horizontalmente en el eje X, tendría que utilizar la ecuación del MRU. Imagínense que y analizo desde M hasta N. Es equivalente a que la partícula se haya desplazado verticalmente hacia abajo, así. ¿No? Disculpen. Verticalmente hacia abajo. H1'. Y también hacia la derecha. Desplazamiento horizontal'. ¿Cuánto se ha desplazado verticalmente hacia abajo? A velocidad inicial vertical. El tiempo que va de M a N. Menos un medio de G, el tiempo de Mn al cuadrado. Pero la velocidad inicial, ahora, miren, si va desde M hasta N, notar que la velocidad inicial vertical, esta sería la velocidad inicial, verticalmente, y acá sería la velocidad vertical final, ¿no? Si su velocidad inicial vertical es 0, se hace 0, ¿no? Esto se hace 0, y así comienzo a analizar. ¿Ya? Esas son las precisiones fundamentales de las... Entonces, cuando yo resuelvo un problema de alguna forma del movimiento parabólico, lo voy a analizar horizontalmente y verticalmente. Y ahí se acaba todos los problemas tienen que salir con eso, ¿no? Cuando analizo horizontalmente y verticalmente. ¿Ya? Bien. Acá. Ahora, este desplazamiento horizontal también le llaman alcance. Alcance horizontal. ¿No? Y este h es la altura máxima. Acá lo que le decía, acá están las ecuaciones del movimiento en el eje X. Es decir, en el eje X vamos a utilizar esta ecuación y en el eje Y las ecuaciones del movimiento de caída libre. Esa es la que vamos a utilizar. Bueno, estas ecuaciones que están acá, lo voy a demostrar porque hay un problema relativo a esto. ¿Hasta ahí se está entendiendo o no? Díganme, ¿hasta ahí se entiende lo que estoy haciendo? ¿La idea que estamos lanzando? ¿Ah? Sí, profesor. Profesor, Claro. ¿podría poner las fórmulas, por favor? ¿Cómo? ¿Podría? Poner las fórmulas. Las de la diapositiva anterior. Estas. Ya, estas. Vamos a poner acá estas, ¿no? Esas fórmulas son las que ya habíamos hecho en la clase anterior. Son las mismas. Son las mismas fórmulas. Ya, perfecto, gracias.
Ahora, estas que están acá son fórmulas que ahorita lo voy a demostrar. ¿Ya? Ahorita vamos a demostrar. Toman nota además porque hay un problema número 3 me parece. Dice, tiene un movimiento parabólico así, movimiento parabólico, donde el alcance horizontal, ¿no? Es, me parece 3 veces o 4 veces. 4 veces la altura máxima, ¿no? El alcance horizontal es este D, ¿no? El alcance, o sea, el alcance horizontal. De que este D es igual a 4 veces H máximo. Entonces este D es esto. El H es este que está acá. Entonces, si ustedes se reemplazan y despiden el ángulo, me parece, ¿no? O sea, R es 4 veces H. Es decir, R, ¿quién es? R es velocidad inicial cuadrada, seno de 2 teta sobre G. Y lo reemplazan y va a salir, ahora voy a demostrar esa fórmula, ¿ya? Pero para que tengan una idea, vamos a hacer la demostración. Antes de eso voy a poner la demostración, bueno, voy a poner acá, para que considere que una partícula es lanzada desde el piso, bajo un ángulo teta, con respecto al piso, ¿no? Al piso. Bueno, entonces miren, ¿qué pasaría si nosotros lanzamos así, que sea el piso? Que sea el piso. Y de repente nosotros vamos a lanzar una partícula. Lanzamos con cierto, lo vamos a lanzar así, una velocidad inicial. Y va a formar cierto ángulo con la horizontal. ¿Ya? Obviamente que esta partícula va a tener una trayectoria así, no sé. Va a tener un alcance horizontal, ¿sí? R vamos a ponerle. Y también va a tener una altura máxima. Entonces vamos a hacer la demostración, ¿ya? En primer lugar, esta partícula va a ir desde A hasta cuando alcanza su máxima altura, en primer lugar. O sea, desde A hasta B. Para eso, cada vez que les dan la velocidad inicial y el ángulo, lo primero que tienen que hacer es descomponerlo. Uno en el eje X y el ojo Y. Claro, la velocidad horizontal es la que, digamos, hace que la partícula se mueva horizontalmente, ¿no? La velocidad vertical es la que cambia, ¿no? Alcanza su máximo, se hace cero cuando alcanza su máxima altura y luego comienza a aumentar. Entonces ahora vamos a ver que esta velocidad horizontal v sub x es v sub 0 por el coseno del ángulo θ. Y el otro es v sub 0 por el seno del ángulo θ. Este de acá es la velocidad inicial vertical. Porque después de un segundo, esa velocidad inicial vertical va a disminuir de 10 en 10. ¿No? Si inicialmente, por ejemplo, tenía unos 50, pasa un segundo, va a tener 40. Pasa un segundo, va a tener otro segundo, va a tener 30, así va a disminuir de 10 en 10. Hasta que cuando llega a la altura máxima, la velocidad vertical va a ser cero. Estamos refiriendo a la velocidad vertical. En tanto, la velocidad horizontal siempre no va a cambiar. Siempre se va a mantener constante. Siempre, esa no cambia. Entonces, lo primero que vamos a calcular es lo siguiente, ¿no? Cálculo de la cálculo cuando voy a poner, cuando la partícula, cuando alcanza su máxima altura. A su máxima altura.
Cuando alcanza su máxima altura, voy a analizar lo siguiente, verticalmente, ¿ya? Vertical, claro, estamos hablando de la altura, ¿no? Verticalmente. Yo sé que verticalmente su velocidad inicial es B inicial, perdón, B sub 0, seno del ángulo θ. Cuando alcanza su máxima altura, la velocidad final sería 0, ¿no? 0. Y me están pidiendo cálculo cuando alcanza, cálculo del tiempo, del tiempo, cuando alcanza su máxima altura. Entonces nosotros verticalmente puedo utilizar esta ecuación. Velocidad final, velocidad inicial, acuérdense, menos g por t. Es decir, estoy utilizando las ecuaciones del movimiento de caída libre. Entonces yo digo, la velocidad final verticalmente, acá es 0. La velocidad inicial es v sub 0 seno de θ, menos g por t. Por lo tanto, ese tiempo donde la partícula alcanza su máxima altura va a ser así. V sub 0 seno de θ sobre g. Hay que notar, jóvenes, que para conocer el tiempo que alcanza su máxima altura, yo solamente debo conocer cuál es la velocidad inicial vertical. Lo que está en el numerador es la velocidad inicial vertical. Solamente. Imagínense que esa velocidad valga 50. Este 50 lo tengo que dividir. Si g vale 10, sería 50 sobre 10, 5 segundos. Se demora en alcanzar su máxima altura. Es decir, cada segundo disminuye de 10 en 10. Imagínense que su velocidad inicial vale 10. Entonces, ¿cuánto tiempo se demorará en subir y alcanzar su máxima altura? Sería 10 entre 10, 1 segundo, ¿no? Entonces, este tiempo es el que utiliza para alcanzar su máxima altura. Yo les pregunto, ¿cuál es el tiempo de vuelo? O sea, ¿cuál es el tiempo de vuelo? El tiempo que ha estado en el aire, ¿no? El tiempo de vuelo, simplemente, la respuesta sería, pues, 2 veces t. Si de A hasta B se ha demorado t, de B hasta el punto C se demorará t también, 2t, ¿no es cierto? Entonces sería así, ¿no? 2 veces B sub 0 seno de θ sobre g. Eso sería. Este sería el tiempo de vuelo. Listo. Ahora, 2. Vamos a ver cuál es la altura máxima. La altura máxima. Está bien, yo digo, muy bien. Yo sé que la altura máxima, ¿no? Verticalmente, estamos analizando verticalmente. H máximo es así. Miren. Sería la velocidad inicial, acuérdense, por el tiempo. Velocidad inicial vertical por el tiempo, menos un medio de g t cuadrado. H máximo, miren, estoy poniéndole, se va hacia arriba, se está desplazando hacia arriba, como H máximo. La velocidad inicial vertical, la velocidad vertical es todo esto, ¿no? Sería velocidad inicial seno de θ por el tiempo, por t. El tiempo que se demora en ir y alcanzar la máxima altura, ¿no es cierto que es esta que está acá? Esta es. Lo voy a poner ahora directo, ¿va? D sub 0 seno de θ sobre g. Ese es el tiempo. Menos medio de g. Y t sería D sub 0 seno de θ sobre g. Todo al cuadrado. Eso sería en alcanzar su máxima altura. H máximo es igual. Acá sería B sub 0 al cuadrado. Miren, B sub 0 al cuadrado. Seno al cuadrado de θ sobre g. Menos, acá sería un medio
de G. ¿Por qué? ¿No? Porque acá sería B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de teta. Sobre G cuadrado. Ese un G con el G de arriba se baja, ¿no? Porque el del denominador está elevado al cuadrado, ¿no? Notar que estas dos cantidades, esta cantidad y esta cantidad son lo mismo, ¿no? B sub 0 al cuadrado, seno cuadrado, lo mismo. Sino que uno está dividido a la mitad, ¿no? Es como que si yo tuviera una entera, una naranja entera, menos la mitad de esa naranja, H máximo va a ser igual. Medio G, B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de teta. Este sería, miren, notar que lo que está en el numerador, B sub 0, seno de teta, eso es la velocidad inicial vertical. O sea, para conocer la altura máxima, debo conocer la velocidad inicial vertical al cuadrado sobre 2G. Para conocer la altura máxima, debo conocer la velocidad inicial nada más sobre G. ¿Ya? O sea, miren que se está repitiendo. Bien, entonces este es. Ahora, 3. Vamos a poner cuál es el alcance máximo. El alcance máximo es este R, pues, y es R es igual a ¿qué? A la velocidad horizontal por el tiempo. Pero el tiempo que se ha demorado en ir desde A hasta C, ¿no es cierto que es todo esto que está acá? Tiempo de vuelo. Claro, entonces por el tiempo de vuelo lo voy a poner tiempo de vuelo. Muy bien, R va a ser igual. Velocidad horizontal. Eso es B sub 0 coseno de teta. El tiempo de vuelo es 2 veces B sub 0 seno de teta sobre G. Ahí está, ¿cierto? R va a ser igual a ¿qué? B sub 0, 2 veces B sub 0 al cuadrado, seno de teta por el coseno de teta sobre G. Así. Ya, ese sería. Ahora, hay un problema número 3, por ejemplo, que me dice lo siguiente, ¿no? No, en realidad no sé cuál es pero en esencia es lo siguiente, ¿no? Dice que determina el ángulo, determinar el ángulo teta, si el alcance R es 4 veces H. No sé si me confirman, el problema número 3 lo pueden ver. 4 veces H o 3 veces H es. Si me confirman nada más. Muchachos, si me ayudan ahí. 4H o 3H es el problema número 3. A ver si me confirman, por favor. Para aprovechar lo que estoy haciendo y veamos, ¿no? ¿Es 4H o 3H? A ver. Si revisan. Bueno, vamos a hacerlo con 4H, ¿ya? Bueno, entonces R va a ser así. R es 2 veces velocidad inicial cuadrado sobre G, seno de teta, coseno de teta. 4 veces H, pero H es este que está acá, el H máximo. Este es un medio de G, velocidad inicial cuadrado, seno cuadrado de teta. Y acá, miren acá, 4, le sacamos la mitad me queda 2. Con este 2 se va, el G también se va, la velocidad inicial cuadrado también se va, ¿no? Entonces solamente me queda, acá hay un seno, y acá también hay un seno, solamente me queda coseno de teta. Y acá me queda seno de teta.
Por lo tanto, este coseno pasa a dividir, sería seno de teta sobre coseno de teta. Y eso, por lo tanto, yo voy a decir que la tangente de teta va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuál sería el ángulo cuya tangente es igual a 1? Entonces, el ángulo tendría que ser, teta necesariamente tiene que ser 45 grados. 45 grados. ¿Cierto? Ya, ese es el problema número 3, por ejemplo. 3 o 4. Ya. Era 4H. Ahora le toman una captura de pantalla, muchachos. Le toman una captura de pantalla. Ok, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Sí, era 46. Le toman una captura de pantalla para pasar a la siguiente, el siguiente tema. ¿Ya le tomaron la captura? Porque lo voy a borrar. Bien, entonces otro punto que tenemos que estudiar son el movimiento circular. El movimiento circular también es un movimiento que nosotros lo vamos a describir en 2 dimensiones. O sea, para poner las ecuaciones lo vamos a poner tanto en el eje X y en el eje Y, ¿no? Es un movimiento, este movimiento es un movimiento que tiene una trayectoria circunferencial, ¿no? Circunferencial. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un carrito que se encuentra en una posición, en cierta posición. Ahora, miren, acuérdense que nosotros en el MRU, en el MRV, evaluamos este X, le llamamos posición, ¿no? Ahora, vamos a hablar, si ese cuerpo se encuentra en esta posición inicial, le vamos a llamar posición angular inicial. A este le voy a llamar posición angular inicial. Si el carrito se ha desplazado angularmente, miren, se ha desplazado angularmente, se ha desplazado toda esa posición. Esa sería la posición angular final. Y este de acá, el que está acá, que sería la diferencia entre la posición angular final menos la posición angular inicial, eso constituye el desplazamiento, pero el desplazamiento angular. Ustedes se acordarán cuando hicimos el MRU, acá estaba el 0, esta es la posición inicial, esta era la posición final, el desplazamiento era este que está acá. Ahora, nosotros en vez de poner posición final, posición inicial, le vamos a poner un apellido. El apellido va a ser angular. Todos. Si hablamos de la velocidad angular. Si hablamos de la aceleración angular. Entonces miren que los desplazamientos ya cambian, ¿no? Los desplazamientos están cambiando. Bien, ahí está el desplazamiento angular. Y ese desplazamiento angular simplemente es la posición angular final menos la posición angular inicial. Acá está. Esta es la inicial y esa es la final, ¿no? Por un detalle importante es que cuando no solamente la partícula está teniendo desplazamientos angulares, ¿no? También ha recorrido cierta longitud de arco. Esa longitud de arco, recordar, esa longitud de arco que se han hecho en matemáticas, es teta, o sea, el ángulo es el desplazamiento angular por R. Si yo, por ejemplo, a esas dos cantidades lo divido entre T, este de acá se va a llamar la rapidez lineal o tangencial, y lo voy a denotar con V. Este es R, y esto que está acá, esto es la rapidez angular, y lo voy a denotar con la letra W. Voy a denotar que la rapidez lineal es W por R. ¿Ya? Recordar que ese ángulo, el desplazamiento angular, se mide en radianes, ¿no? Ahora, la velocidad angular. ¿La velocidad angular qué es, muchachos? Así como nosotros hemos hablado la vez pasada
Hemos dicho que la velocidad, ¿qué era? La velocidad simplemente es el cambio de la posición por unidad de tiempo. O, en otras palabras, el desplazamiento por unidad de tiempo. Cada vez que el tiempo está en el denominador, también se puede leer así, como la rapidez con que la partícula se desplaza. Igual este se llama la velocidad angular. Este es el cambio de la posición, sí, pero angular. Acuérdense que ahora le vamos a poner un apellido, entonces. O, en otras palabras, el desplazamiento angular o el cambio de la posición angular, que es lo mismo, en un intervalo de tiempo, ¿no? Las unidades, esto está en radianes y esto está en segundos, ¿no? Otro detalle importante es que cuando una partícula, por ejemplo, se desplaza, voy a suponer que esta sería su posición angular inicial, se desplaza una vuelta completa, lo hace un determinado tiempo. El tiempo que utiliza la partícula en dar una vuelta completa, ese tiempo muy especial, se llama periodo. ¿El periodo entonces qué es? El tiempo en que la partícula da una vuelta completa, ¿no? En que realiza una vuelta completa. Ese es el periodo. Y la frecuencia se define como el número de vueltas en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ha dado una vuelta completa? Entonces acá le tendría el número de vueltas, 1, pues, ¿no? Y el tiempo que he utilizado en dar una vuelta se llama periodo. Entonces la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Qué pasaría si da 10 vueltas? Entonces la frecuencia sería así. El número de vueltas sería 10. Y el periodo sería, para dar una vuelta es t, 2 vueltas es 2t, 10 vueltas, 10t, y me queda 7t. En general, si da n vueltas, n y abajo sería n veces t. Entonces, por lo tanto, voy a decir que la frecuencia es la inversa del periodo. La unidad de la frecuencia, el periodo se mide en segundos, 1 sobre segundo, eso se llama hertz. Hertz. Eso es la frecuencia, hertz. ¿Ya? Bien. Vamos entonces ahora con el movimiento circular uniforme. Nosotros hemos estudiado, miren, todo tiene el mismo espíritu. Si ustedes han entendido el MRU, el MRV, igual van a entender el movimiento circular uniforme y el MCV. Nosotros sabemos que el MRU, si hacemos un pequeño repaso, simplemente es aquel con velocidad constante. Ese es el MRU. Es decir, y además tiene por ecuación esta, ¿no? X es igual posición inicial más la velocidad por el tiempo. O desplazamiento es velocidad por el tiempo. Cualquiera, ¿no? Desplazamiento es lo final menos lo inicial, posición final menos posición inicial. Ahora, ¿qué será el MCU? El MCU simplemente es aquel movimiento con velocidad angular constante, ¿no? ¿Y cuál es su ecuación que lo gobierna? Acá era la posición, acá va a ser la posición angular final. Acá era la posición inicial, acá va a ser la posición angular inicial. Acá era la velocidad, acá va a ser la velocidad angular por el tiempo. Esa sería su ecuación. En otras palabras, también podríamos poner acá desplazamiento angular, velocidad angular por el tiempo. Y listo. Y ahí se acaba. Entonces, tanto el MRU como el MCU tienen el mismo espíritu. En el MRU, a desplazamientos iguales, tiempos iguales. Acá igual. A desplazamientos angulares iguales, el tiempo es el mismo. Otro desplazamiento que es el mismo, el tiempo también se repite. Siguiente desplazamiento, el mismo tiempo. Siguiente desplazamiento, el mismo tiempo. ¿Correcto? Entonces, a desplazamientos iguales, tiempos iguales. Muy bien, un detalle importante acá es el siguiente, ¿no? Es el siguiente.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, si la partícula se ha dado una vuelta completa, es que se ha desplazado un ángulo de 2pi. Y el tiempo que ha utilizado se llama periodo T. ¿No es cierto? Ahora, pero como se trata de un movimiento circular uniforme, este de acá es constante, ¿no? A tiempo, si se da 2 vueltas, el tiempo será 2t. Si da 3 vueltas, a 6pi, 3t, siempre va a ser constante. Y esto también lo podemos poner así, 2pi por la frecuencia. También lo puedo poner así, ¿no? Y esto siempre va a ser constante. Va a ser constante. Ojo. Bueno, acá está la ecuación, como les he dicho, la ecuación del MSU, que tiene, o sea, para saber eso, solamente tiene que acordarse del MRU. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el MRU los desplazamientos son rectos y acá los desplazamientos son angulares. Nada más. ¿Ya? Vamos a ver las gráficas. Igualito que en el MRU. Simplemente acá, para hacer la gráfica, la hemos cambiado simplemente. En vez de poner ahí en el eje vertical, le hubieran puesto posición nada más. Acá estamos poniendo posición angular, ¿no? Entonces yo digo la posición angular de acá es igual a W por T. Es decir, el desplazamiento angular está variando linealmente con el tiempo. O lo mismo que es esto. Este de acá, con el tiempo, varían linealmente. Y por lo tanto, si varían linealmente, me tiene que salir una recta, ¿no? La recta. Igual, en la velocidad angular es constante, no cambia. Para un tiempo t, velocidad angular. Para el otro tiempo, cualquier tiempo, la velocidad angular es la misma. Acá, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar lo siguiente. Miren acá, esto que está acá, no es la posición angular, sino más bien es el cambio de la posición angular. El desplazamiento angular. Es como que si la partícula se hubiera desplazado desde acá, de esta posición hasta esta posición, ¿no es cierto? Y este de acá es el tiempo, y por lo tanto yo diría la tangente del ángulo alfa es este acá, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y este de acá, desplazamiento angular entre el tiempo, eso me da la velocidad angular. ¿No es cierto? Velocidad angular. Acá está. Y este de acá, ¿qué me resulta? Ah, muy bien, esto de acá ustedes saben, θ es igual a θ sub 0 más W por T. Este de acá pasa al otro lado, y sería θ menos θ sub 0 es igual a W. Entonces, el área, y esto no es cierto que es igual al área, de doble T es igual al área, ¿no? Entonces, por lo tanto, el área de la gráfica de la velocidad y el tiempo, me resulta ¿qué cosa? Me resulta el desplazamiento angular. Eso es lo que me resulta. ¿Ya? Bien, ese es el desplazamiento angular. Bien. Y ahora vamos a ver de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, ustedes saben que cuando hablo de velocidad me refiero a dos cosas. La velocidad es una cantidad vectorial. ¿Y qué significa que sea vectorial? Que tenga magnitud y tenga dirección. A la magnitud, solamente a la magnitud, a la que me dice cuán rápido se mueve la partícula, se le llama rapidez. Y la dirección ya, pues la dirección puede estar en el eje X, eje Y, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo vamos a representar la velocidad? En un movimiento circular, lo vamos a presentar tangente a la trayectoria. Por ejemplo, acá tenemos la partícula y esa tangente, eso me va a representar a la velocidad. Si la partícula se encuentra ahí, la tangente me va a representar a la velocidad. Entonces, una cuestión importante es que la velocidad, si bien es cierto,
puede tener la misma magnitud. Imagínense que tenga 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, así su magnitud. O sea, su rapidez tenga 2 metros por segundo. Eso no significa que la velocidad sea la misma, porque la velocidad está compuesta por dos cosas: por su rapidez, por su magnitud y por su dirección. Si bien es cierto, acá tiene siempre la misma rapidez, pero la dirección no es la misma. En cada punto va cambiando de dirección. Y por lo tanto yo podría decir que hasta el MCU es un movimiento acelerado, porque está cambiando la dirección de la velocidad tangencial constantemente. Está cambiando constantemente. Hay que tener claro ese asunto, ¿no? Tener claro. En un MCU, ¿qué es lo que sucede? En un MCU sucede lo siguiente, que es esa rapidez lineal, ¿a qué es igual? A lo que ha recorrido, ¿no? Este arco que ha recorrido todo un arco completo, eso es 2pi por r. Entre el tiempo que se ha demorado, el tiempo que da una vuelta completa, este es el periodo. Yo también lo puedo poner así, 2pi r por f. Y eso es constante. Me refiero a la rapidez, o sea, a ese valor. La rapidez siempre es constante y lo puedo calcular así. Es fácil darse cuenta porque miren, el radio es constante, esta cantidad es constante y el tiempo va a ser el mismo, ¿no? Una vuelta completa. Como se trata de un movimiento circular uniforme, a tiempos iguales, a desplazamientos iguales, tiempos iguales, ¿no? Todo va a ser constante. ¿Ya? A eso se le llama la rapidez lineal o tangencial. Ahora, hay otro elemento que se llama la relación entre la rapidez lineal y angular. Eso creo que lo he demostrado en la primera parte, ¿no? O sea que la rapidez lineal es igual a W por R, ¿no? W por R. Ahora, ¿a qué será igual la aceleración? La aceleración angular. La aceleración angular simplemente es el cambio de la velocidad angular. Si nosotros en general teníamos que la aceleración era el cambio de la velocidad, ¿no? Por un intervalo de tiempo, entonces la aceleración angular, que lo voy a anotar con alfa, va a ser el cambio, pero ahora de la velocidad angular, ¿no? En ese intervalo de tiempo. Va a ser así. ¿Cuál va a ser la unidad? Radianes, esto está en radianes por segundo, y esto está en segundo, radianes por segundo al cuadrado. Entonces, eso sería la aceleración angular media, ¿no? ¿Por qué media? Porque lo hace estamos considerando en un intervalo de tiempo. Ahora vamos a pasar al otro asunto de la aceleración o el movimiento circular uniformemente variado. ¿Y qué es? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, vamos a recordar de un detalle. Yo sé que el MRV, ¿qué es? Este es un movimiento con aceleración constante. ¿Y este tenía ecuaciones? Sí. ¿Cuál era la ecuación? Una ecuación era así: x es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿se acuerdan? Más un medio at cuadrado. Igual acá entonces sería así: velocidad final, velocidad inicial, así, ¿cierto? Tenemos que considerar su dirección y todo, ¿no? Más at. Velocidad final cuadrado, velocidad inicial cuadrado, más 2 veces a por el desplazamiento, así. Ahora, en un movimiento circular uniformemente variado, va a tener el mismo espíritu, ¿no? La aceleración va a ser, este movimiento va a ser aquel movimiento con aceleración angular constante. ¿Ya? Ese va a ser un MCU V, ¿no? Un MCU. ¿Y cuáles van a ser sus ecuaciones? Las mismas que estas. Acá, en vez de poner posición final, acá le voy a poner posición angular final. El otro, posición angular inicial. ¿No? En vez de poner velocidad inicial, velocidad angular inicial. Más un medio
De aceleración, acá va a ser aceleración angular t cuadrado. Acá igual, en vez de poner esa velocidad final, velocidad angular final. Velocidad angular inicial. Más aceleración, aceleración angular por el tiempo. O sea, tiene el mismo espíritu. Tiene el mismo espíritu. Acá sería velocidad angular final, velocidad angular inicial, más dos veces la aceleración. Aceleración angular por el desplazamiento. Ah, sería el desplazamiento angular, ¿no? Así lo hemos denotado con la de desplazamiento angular. Entonces, en un MRV se caracterizaba porque a iguales tiempos daba iguales cambios en su velocidad. Acá, a iguales tiempos, va a dar iguales cambios en su velocidad angular. O sea, si por ejemplo acá es v, acá va a ser 2 veces v en un tiempo, y si pasa el mismo tiempo, va a cambiar a 3, ¿no? Va a cambiar, está cambiando de 1 en 1. De 1 en 1, ¿cierto? Ese es entonces que el MRU, ¿ya? ¿Cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones son las mismas que se los he descrito hace rato. Sería la misma, ¿no? Sería la misma. Las mismas ecuaciones. Y estas ecuaciones también son las mismas. Miren ustedes, observen que esas ecuaciones son exactamente las mismas, tienen el mismo espíritu, ¿no? El mismo espíritu. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Las gráficas, ¿no? Las gráficas son las mismas, si ustedes revisan su separata del MRV, las gráficas son las mismas que vamos a graficar acá, no son nada diferentes. Yo tengo la posición angular, tengo el tiempo, entonces voy a poner, yo sé que la posición angular, miren, posición angular inicial más W inicial por el tiempo, más un medio de alfa t cuadrado. Veo que la posición angular varía cuadráticamente con el tiempo. Y si varía cuadráticamente con el tiempo, tenemos que dibujarle pues una parábola, ¿no? Una parábola. Esa sería. Y además, esta, como les decía en la tercera clase, en la clase anterior, esta gráfica me da una información. La información que me da es que la tangente a la gráfica, de acá, me da la velocidad. Si el ángulo cada vez está más grande, mire, cuando yo me acerco al 0, el ángulo cada vez es más pequeño, su tangente es más pequeña, de tal forma que en este caso la velocidad es horizontal. Cuando la velocidad es horizontal, su velocidad angular es 0. Y acá la velocidad es muy grande, ¿no? Entonces significa que si acá tiene una velocidad 0 y acá una velocidad muy grande, entonces yo veo que esa velocidad es mayor que a este v sub 0. Entonces se trata de un movimiento acelerado. Es lo contrario al siguiente caso. Porque si yo trazo la gráfica, mire acá, si yo trazo la tangente, miren, la tangente me da la velocidad. La tangente, 0, ¿no? Si yo trazo la tangente acá, hay cierto angulito. Si trazo la tangente por acá, el ángulo crece. Si trazo la tangente por acá, crece un poquito más, crece un poquito más. Por lo tanto, eso significa que si ha ido desde 0 hasta el tiempo t, la velocidad ha disminuido. Se trata de un movimiento desacelerado. Cualitativamente esta gráfica, la gráfica me da cualitativamente cómo está cambiando. No solo me está diciendo
la descripción de su posición angular, pero también me está diciendo si es acelerado. Bien. Ahora, las gráficas del MCV. Las gráficas del MCV. Continuamos con estas, ¿no? Hemos visto la gráfica de la posición y el tiempo. Ahora vamos a poner la gráfica de la velocidad y el tiempo. Acá vamos a considerar lo siguiente. Ya, vamos a ver lo siguiente. Miren, nosotros sabemos esta ecuación, la velocidad final angular inicial más AT. Bien, pues ahora vamos a tener lo siguiente. Vemos que la velocidad angular está variando con el tiempo, pero linealmente. Por lo tanto, me debe salir una recta, ¿no? Esta gráfica, ¿qué información me da? En primer lugar, me está diciendo cuál es la velocidad angular al inicio y después de cierto tiempo, cuánto es su velocidad angular. Vemos que esta velocidad angular, esta que está acá, es mayor que la velocidad angular inicial. Por lo tanto, en ese tiempo ha aumentado su velocidad angular, está acelerando. Pero no solamente me dice eso, me da información también del área. Si ustedes esto que está en radianes por segundo, y este está en segundos, si yo multiplico radianes por segundo, me va a salir radianes. Y radianes, ¿qué expresa? Es la unidad del desplazamiento angular. Es decir, el área me expresa el desplazamiento angular. En el segundo caso, yo veo que tiene una velocidad angular inicial y esta velocidad angular después de cierto tiempo. Notamos que esa velocidad angular inicial es mayor que esa velocidad. Por lo tanto, si este acá al inicio tiene mayor velocidad angular y al final tiene menos, significa que está desacelerando. Diciendo el área. ¿El área qué cosa es? El área es igual al desplazamiento angular. El área al desplazamiento. ¿Ya? Pero ese tiene el mismo espíritu, este de acá tiene el mismo espíritu que el otro, ¿eh? Ahora, la gráfica de la aceleración, miren, esta es la gráfica de la aceleración angular. Interesante. Porque el área, ¿a qué se da igual? Recordar que esto es así, ¿no? El área, si yo multiplico el área simplemente es alfa por t. Pero yo sé que velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más alfa por t. Te pasa al otro lado, que sería... O sea, el área, ¿qué cosa me da? Me da el cambio de la velocidad angular. Ahora, en este caso, esta área es positiva. Y si es positiva, este cambio es positivo. Y este es velocidad angular menos velocidad angular inicial, positivo. Este de acá mayor que la velocidad angular inicial. O sea, lo final es mayor que la velocidad angular inicial. Eso significa que está acelerando. En este caso, el área me da negativo. Pero el área, ¿qué es? El área es el cambio de la velocidad angular. Si es negativo, ¿eso qué significa? Significa que la velocidad angular final menos la inicial es menor que 0. Por lo tanto, me dice que la velocidad angular final es menor que la velocidad angular inicial. Entonces, ¿eso qué significa, muchachos? Significa que
Si la final es menor que la inicial, es que está desacelerando. Está desacelerando. Está desacelerando. Bien, ahora vamos a ver un asunto importante relacionado a la aceleración centrípeta. Miren, estamos diciendo que todo cuerpo que describe una trayectoria curva, en general cualquier cuerpo, experimenta una aceleración. Claro que experimenta una aceleración. Y esa aceleración está dirigida hacia su centro. Claro, ¿y por qué siempre experimenta una aceleración un cuerpo que tiene una trayectoria curva? Porque la dirección de su velocidad va cambiando. Y si va cambiando su velocidad, eso significa porque la aceleración existe, ¿no? Entonces, en general, muchachos, si la partícula va a tener esa aceleración total, la puedo descomponer en dos. Una que apunte hacia el centro, ¿ya? Aparece en rojo acá, aparece esa, la aceleración total. SA es la aceleración total, cuyas componentes son una aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Esta se llama centrípeta porque apunta hacia el centro, ¿ya? Si yo quisiera calcular la magnitud de esta aceleración, lo calcularía por Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Es fácil darse cuenta que esta aceleración es tangencial, ¿no? Porque es tangente a la trayectoria, ¿no? Y este es central porque apunta hacia el centro. Nosotros determinamos la magnitud de la aceleración centrípeta, o sea, la aceleración centrípeta, lo puedo calcular así. Como la rapidez que tiene acá, por ejemplo tiene una rapidez al cuadrado sobre R. Pero ese W, ese V, perdón, es W por R al cuadrado. Y esto sería W cuadrado por R, así. Ya, así lo podemos determinar. Ese punto determinado. Ahí está. La aceleración tangencial. La aceleración tangencial, yo sé que la aceleración tangencial aquí es igual. Es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Esto lo puedo escribir así. Ese ahí lo puedo componer como W por R. Bien, entonces la aceleración tangencial va a ser igual. Este R es constante. Ese R es constante. Y este triangulito que significa cambio solamente le afecta al que está cambiando. El R es constante, sale afuera y me va a quedar así. El R sale afuera y me va a quedar así. Y todo lo que está acá es la aceleración angular. Y demuestro de que la aceleración tangencial es alfa por R. Alfa por R. Bueno, ese sería el trabajo. Hay que notar otro detalle importante acá, que la aceleración tangencial, la magnitud de la aceleración tangencial en el MCU, como la rapidez no va a cambiar, entonces no va a tener aceleración tangencial, ¿no? Solamente va a tener aceleración centrípeta. Bueno, ya. Esa sería pues la parte teórica y yo lo que les pido ahora a ustedes es que agarren su lapicero, sus apuntes y para desarrollar los problemas. ¿Ya? Todos con su lapicero, con su lápiz, ¿no? Y todos vamos a desarrollar el problema. Van a ver que no es difícil y me va a ayudar a hacer los cálculos. Esencialmente vamos a analizar el fenómeno, ¿no? ¿De qué se trata este fenómeno cuando hablamos? Sí, estoy relacionando. Exactamente, Rodrigo, sí. Tiene el mismo espíritu, de lo que ustedes han hecho en el MRU y el MRV es lo mismo, pero simplemente acá lo que está cambiando es que la trayectoria es circular, ¿no? O circunferencial, ¿no? Esa es la trayectoria. Y entonces ya no vamos a hablar de posición solamente, porque cuando hablamos de posición lineal. Hablamos de velocidad lineal.
de la aceleración lineal, recta. Ahora tenemos que ponerle un apellido, y el apellido es la aceleración angular, la velocidad angular, el desplazamiento angular, etc. Ya. Sí, será la gráfica, sí, es la misma gráfica. Bien, vamos a ver en este ejercicio, miren cómo vamos a resolverlo. Miren, voy a utilizar, van a tener mucho cuidado en los signos. Es más práctico resolverlo vectorialmente, como lo voy a hacer. Ya, acá hay que tener mucho tino acá, mucho cuidado, ¿ya? Dice lo siguiente: un avión que está desplazándose horizontalmente con una velocidad de 360 kilómetros por hora. Bueno, eso lo podemos cambiar a metros por segundo, ¿no? Se deja caer un proyectil desde una altura de 2 kilómetros. Deja caer un proyectil. Cuando deja caer el proyectil, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad inicial del proyectil? ¿Será la velocidad que cae así? O sea, el proyectil caerá así. Si el avión estuviera quieto, que es una cuestión imposible, ¿no? Pero hipotéticamente vamos a hacer el ejercicio mental nada más. Si el objeto, si el, de alguna forma el proyectil el avión está quieto y deja caer, se deja caer un proyectil, el proyectil caería así, pues, verticalmente. Pero notar que el avión está en movimiento. Y cuando el proyectil tiene la misma velocidad del avión. El avión se mueve horizontalmente. Cuando cuando se deja caer el proyectil tiene la misma velocidad del avión, o sea, horizontalmente. Y eso sucede, es por eso que el proyectil va a tener esta trayectoria, ¿no? Esta trayectoria va a tener, necesariamente, ¿no? Es como que si al proyectil lo hubieran lanzado, ¿sí? Lo hubieran lanzado. ¿Ya? Lo hubieran lanzado. Bien. Entonces, esa sería... Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Si nosotros utilizamos la teoría que les acabo de decir, el proyectil se está moviendo, miren, tiene una trayectoria, digamos, parabólica, ¿no? Una trayectoria parabólica, ¿no? Y ahí me dicen de que su velocidad inicial vale 360, está acá, 360 kilómetros por hora. Esto lo podemos convertir a metros por segundo, ¿no? 360. Para convertirlo a metros por segundo lo debo multiplicar por 5 sobre 18. 5 sobre 18, y acá estoy acá. Acá me sale 20 por 5, 100. 100 metros por segundo. ¿Ya? Notar que yo debo analizar. Acá tiene una velocidad inicial, pero esta velocidad inicial es horizontal. Ojo, esto es solamente la velocidad horizontal. Y la velocidad, acá, justo cuando sale la partícula, el proyectil, no tiene la velocidad vertical, porque la partícula tiene la misma velocidad del avión. La velocidad del avión solamente es horizontal. Por lo tanto, la velocidad inicial vertical de la partícula es cero. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces nosotros siempre, muchachos, hacen lo siguiente. Le dicen, determine el alcance horizontal. Acá nos piden cuánto se ha desplazado horizontalmente. O sea, nos piden D. Y para calcular ese D, yo debo saber horizontalmente, como el desplazamiento es horizontal, sería la velocidad horizontal por el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto les está saliendo a ver ese problema? Bien, entonces, miren, acá van a ser así, en general van a ser así. ¿Ya? Primero pueden poner horizontalmente y luego ponen verticalmente. Horizontalmente ya puse, ¿no? Acá. Verticalmente voy a utilizar las ecuaciones del movimiento de caída libre. Entonces, verticalmente es como que si la partícula se hubiera desplazado así. Hubiera ido por acá, se hubiera desplazado verticalmente. Ahí. H. Y luego horizontalmente. D. ¿Ya? Bien, entonces verticalmente H va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial vertical, todo verticalmente, por el tiempo, menos medio de G
por t cuadrado. Miren cómo estoy utilizando, ojo, cómo estoy utilizando el desplazamiento vertical, el signo. Verticalmente, ¿cuánto vale si ha desplazado horizontalmente? Verticalmente, 2 kilómetros, o sea, 2000. Miren, miren, ahí, pero no queda ahí. ¿Cómo se ha desplazado? Hacia abajo. Como se ha desplazado hacia abajo, le pongo su signo, menos. Menos. Ojo. Es igual. La velocidad inicial vertical, 0. Menos un medio de g, que vale 10, por t cuadrado. Entonces acá los menos se van menos, y acá me sale un 0, 0, 0, y acá me sale 400, ¿no? T cuadrado es igual a 400, por lo tanto t sería igual a 20 segundos. Ya está. Ahora, ya está eso. Horizontalmente decimos, horizontalmente. Ya lo puse ahí, pero lo voy a repetir. El desplazamiento es igual. La velocidad horizontal por el tiempo. ¿Cuánto es su velocidad horizontal? 100. ¿No es cierto? Era 360, lo hemos convertido. Sería 100. Por el tiempo, que vale 20. Sería 2000 metros. 2000 metros y punto. Así van a resolverlo, ¿ya? Tanto horizontalmente y verticalmente. Miren acá. 2000 metros. Ah, vienen kilómetros, ¿no? Kilómetros. ¿Les ha salido así o no? ¿Ah? ¿Alguna pregunta esa? ¿Se ha entendido ese problema o no? A ver, dígame, muchachos, rápido, dígame. Si no, yo continúo nomás. Supongo que han entendido. A ver si por el chat nada más, si han entendido o no han entendido. ¿No? Es importante eso. ¿Se entendió eso, ese problema? ¿La solución de ese problema? Muy bien, Franco. Gracias por tu respuesta. Los demás, ¿y las chicas han entendido o no? Takayama, a ver, Takayama y su compañero está escuchando la clase desde el Japón, ¿no? Pues están viendo su mundial ustedes, pero ya acabó el mundial, ¿eh? El Brasil ha ganado, ¿no? ¿Han visto el partido de Brasil o no? Ah, no han visto, pues han estado estudiando, ¿no? Para ustedes, ¿quién va a campeonar? A ver. Ojalá que sea un sudamericano, ¿sí o no? Un sudamericano. Ah, Takayama me dice, soy Perú, dice. Ah, sí entiendo. Sí, sí. Sí, Takayama. No, no es una bromita, ¿no? Ya. Arabia Saudí se va a campeonar para su compañero Franco. Bueno, ojalá que los equipos de los equipos de Sudamérica pues ganen, ¿no? O sea, Brasil, Argentina, Uruguay creo que ha empatado, creo, ¿no? ¿O me parece? Empatado. Y Ecuador también está fuerte, ¿no? Ecuador también está fuerte. Y los españoles también están poderosos. Y los franceses, ¿no? Ya. Toda Arabia Saudí, serás. Bien. Ya, muchachos, miren, o sea, la jugada acá es esa, utilizar las ecuaciones, como les quiero decir, ¿no? Vamos a ir con el ejemplo número 2, que dice lo siguiente. Miren lo mismo que estamos haciendo. Una esfera es lanzada horizontalmente desde el punto A, situado sobre una plataforma hacia otra B, como está acá. Las plataformas tienen un desnivel. Entre A y B hay un desnivel de 20 metros. 20 metros. O sea, ese H es de 20 metros. Bien, y se encuentran separados una distancia de 12 metros. Acá hay una distancia de 12 metros. Determine la rapidez mínima, este de acá, esto me están pidiendo, la rapidez mínima, cuánto es, de lanzamiento de la esfera, con el objetivo que alcance la plataforma B, o sea, con el objetivo que alcance hasta B, o sea, que recorra cierta distancia horizontal, ¿no?
Entonces, igualito nosotros hacemos. Es como que si la partícula hubiera tenido dos movimientos simultáneos. Uno para acá. Así, uno para acá. Uno vertical, H. Y el otro horizontal, ¿no? X de H. Y punto. Nada más. Entonces me están pidiendo, yo sé que ese desplazamiento horizontal es la velocidad horizontal. Miren, inicialmente ha sido lanzada horizontalmente. Eso significa que la velocidad inicial vertical es cero. Entonces el desplazamiento horizontal sería acá, en este punto, también va a tener una velocidad v sub 0, ¿no? V sub 0, ¿no? Pues, me dan un minuto, por favor. V sub 0, ¿no es cierto? V sub 0. Dame un minuto. Profe, no se lo escucha. Ya, disculpe muchachos, tenía un percance, han llamado acá a la casa. Ya, haga disculpar. Bien, entonces decía lo siguiente, ¿no? Que inicialmente tiene una velocidad inicial horizontal nada más, vertical de 0. Entonces el desplazamiento horizontal sería la velocidad horizontal por el tiempo. ¿No es cierto? Yo conozco el desplazamiento horizontal, sí, vale 12. Y el tiempo no lo conozco. Y el desplazamiento vertical, esto es velocidad inicial vertical, acuérdense, por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. ¿Cuántos metros se ha desplazado verticalmente? A 20 metros. Pero hacia abajo. Le pongo su signo, menos. Estoy utilizando las ecuaciones vectoriales. Esto vale 0, su velocidad inicial vertical vale 0, menos un medio de g, que vale 10, por t cuadrado. Un 0 acá, un 0 acá, me queda 2, y los signos también se van, acá es igual, acá es igual, y por lo tanto t es igual a 2 segundos, ¿sí o no? 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Por lo tanto acá, el desplazamiento horizontal está a la derecha, 12, velocidad inicial, el tiempo que vale 2. Por lo tanto, perdón, que la velocidad inicial, ¿cuánto sería? Sería 6 metros por segundo. A ver, vamos a ver. Positivo, ¿no? Me están pidiendo, positivo. La rapidez me están pidiendo 6 metros por segundo. Bien, ¿ahí se entendió o no? ¿Ese segundo ejercicio se ha entendido o no, muchachos? Díganme. Sí. Ya, ya. ¿Están entendiendo cómo estamos utilizando las ecuaciones vectoriales con su signo? O sea, cuando ustedes tienen un problema de movimiento parabólico, siempre lo dividen en dos, ¿eh? Horizontalmente, verticalmente. Horizontalmente utilizan las ecuaciones del MRU y verticalmente del movimiento de caída. Ah, ya, puedes repetirlo, claro, vamos a repetirlo. Decía lo siguiente, si la partícula va desde el punto A hasta el punto B, es como que si la partícula se hubiera desplazado así. Es como que si la partícula se hubiera desplazado así. Verticalmente para acá. Acuérdense que estos dos movimientos son independientes. Verticalmente por acá y horizontalmente por acá. Cuando yo digo verticalmente, ¿no? Voy a utilizar las ecuaciones del movimiento de caída libre. Y cuando digo horizontalmente, voy a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Para que llegue la partícula de A hasta B, es como que si se hubiera desplazado hacia abajo y luego hacia la derecha. El desplazamiento hacia abajo, yo digo, h es lo que se ha desplazado hacia abajo, sería la velocidad inicial por el tiempo, miren, menos un medio de g t cuadrado. ¿Cuántos metros se ha desplazado hacia abajo? 20. ¿En qué dirección se ha desplazado? Hacia abajo. Claro, hacia abajo. Le pongo menos.
Su velocidad inicial vertical, si la partícula ha salido disparada solamente horizontalmente, ha sido lanzada horizontalmente, entonces la velocidad inicial vertical vale 0. ¿Sí? Esto es 0. Menos 1 medio de g, esto es igual a menos 1 medio de g, equivale a 10 t cuadrado. Entonces acá un 0 y un 0, y t es igual a 2 segundos. Eso es verticalmente. Verticalmente utilizo las ecuaciones, por eso le he puesto acá verticalmente, ¿no? Las ecuaciones de movimiento de caída libre. Ahora, horizontalmente. Horizontalmente yo sé que el desplazamiento horizontal es igual a la velocidad horizontal. ¿Cuál es la velocidad horizontal? Si inicialmente ha sido v sub 0, cuando está por acá también va a tener la misma velocidad horizontal. En cualquier punto va a tener la misma velocidad horizontal. La velocidad horizontal es constante, no cambia por el tiempo. Velocidad inicial horizontal, porque me están pidiendo cuánto vale esto. Horizontalmente se ha desplazado 12 metros. 12. La velocidad inicial, eso es lo que me están pidiendo. Y el tiempo que se ha demorado en ir de A hasta B ha sido 2, ¿no? 2 segundos, ¿no? Lo he calculado, ¿no? 2. Por lo tanto, la velocidad inicial sería 6 metros por segundo. Metros por segundo. No sé si ahí se ha entendido o no. Ya. Bien. Muchas gracias. Entonces vamos a ir con el ejemplo número 3. Ese ejemplo número 3 ya lo he hecho, ¿eh? ¿No? Ya lo hicimos, ¿no? ¿La demostraron, se acuerdan o no, muchachos? Ya lo hice, ¿no? Así que no. Ya eso está ya resuelto, ya lo he resuelto. En la explicación teórica lo he resuelto. Eso ya está resuelto en la teoría. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, 4. ¿Ya? Un proyectil es disparado con una rapidez de 20 metros por segundo y un ángulo de elevación de 53 grados. Muy bien, con lo horizontal. Entonces, siempre un problema de física, siempre tienen que dibujarlo ustedes. Siempre, obligatorio. Cuando ustedes dibujan, si lo han dibujado ya lo han resuelto ya casi todo, han entendido de qué se trata el problema, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el proyectil que es disparado con un ángulo de 53 grados, acá está el proyectil con un ángulo de 53 grados. Entonces yo digo, esto sería 200 metros por segundo. Ustedes se acuerdan de su curso de matemática, ¿no? Entonces dicen, cuando yo tengo un ángulo de 53 grados, lo descompongo, puedo calcular estas componentes, ¿no? Esta componente, cuánto vale esta componente y la otra, ¿no? Entonces, si a 90 se le pone 200 en un triángulo de 3, 4 y 5, entonces a 37, ¿no? Acá cuánto sería, 37 sería 120, ¿no? Metros por segundo. Y el otro a 53 sería pues 160 metros por segundo. Ya no me vale, ¿ya? Siempre que les den el ángulo y la rapidez inicial, lo descomponen, necesariamente. Me piden, determine el tiempo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, con la horizontal. Entonces yo supongo que cuando está por acá, esa partícula va a formar un ángulo de 45 grados. Miren acá. Voy a suponer que cuando está ahí va a formar un ángulo de 45, es decir, este angulito sea 45. Pero cuando tiene un movimiento, en un movimiento de proyectiles, la velocidad horizontal siempre es la misma. O sea, este de acá, en cualquier punto, es 120 metros por segundo. No cambia. En cambio, la velocidad vertical sí cambia. Cuando asciende, cuando sube, esta velocidad vertical disminuye de 10 en 10. Es decir, si inicialmente tiene 160, justamente si forma 45 grados, este cateto va a ser 120.
y el otro cateto también va a ser 120. El ángulo de 45, ¿no? Los catetos son iguales. Y por lo tanto, si acá esta velocidad vertical vale 120 metros por segundo, ¿cuántos segundos han transcurrido, ¿no? Si acá tienes 160, ¿no es cierto que va a pasar un segundo y va a tener 150, otro segundo 140, otro segundo 130 y un cuarto segundo, después de 4 segundos, va a tener 120, ¿no? 120. Entonces me piden determine el tiempo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo. Entonces pasan 4 segundos, ¿no? ¿Han entendido? Vamos a ver si lo hacen con números, con matemáticas y todo eso. 4 segundos. ¿Se ha entendido o no eso? Así razonando nada más, ¿no? Excelente, ¿no? Sí, sí. ¿Han entendido o no? ¿O ya perdieron el conocimiento? A ver, díganme ustedes. Algunos ya... No creo, ¿no? ¿Han entendido por qué ha pasado 4 segundos, muchachos? ¿Ah? Porque la velocidad vertical siempre disminuye de 10 en 10, ¿no? ¿No? Sí, claro. O sea, la idea es de que ustedes puedan ver dos formas de solución. No solamente es la formalidad matemática, sino conocer el fenómeno, ¿no? Sí, yo también podría utilizar la ecuación directa, ¿no? Yo digo, después quiero calcular esta velocidad final cuando sea 120, ¿no? La velocidad final, velocidad inicial, vertical, menos g por t. La velocidad final tiene que ser 120 para que forme 45. 120. La inicial vale 160. G vale 10 por t. Saco 0, 0, 0 a todos. Entonces acá sería menos 4 es igual a menos t. Entonces t vale 4 segundos, ¿no? T vale 4. También indirectamente, ¿ya? Bien, ahora vamos a irnos al siguiente ejemplito, que es el problema número 5. Este ejemplo es este ejemplo número 5, ¿no? Ya trata sobre... Paso 4 segundos porque la velocidad va variando, va disminuyendo. Claro, cuando sube, disminuye de 10 en 10. La velocidad vertical, ¿eh? La velocidad vertical disminuye de 10 en 10. La horizontal, la horizontal siempre es la misma. Ahora, vamos a ver el problema número 5, que dice lo siguiente. Una esfera metálica sujeta al extremo de una cuerda de longitud, L igual a 16 sobre pi, ¿no? Se hace girar sobre un plano horizontal, ¿cierto? Plano horizontal en trayectoria circular. Bueno, es como que si yo tuviera un plano horizontal en una mesa, por ejemplo, comienza a girar, ¿no? Comienza a girar. Ya. Con una rapidez angular constante. Ojo, dato importante. Con una rapidez angular constante. O sea, si se trata de una rapidez angular constante, se trata pues de un MCU. ¿Un MCU qué es? Rapidez angular constante. ¿Recordar? Ya bien. Me dicen, si realiza 27 revoluciones en 54 segundos. Vamos a traducir qué significa esto. Muy bien. Este dato significa, ha dado 27 revoluciones en un tiempo de 54 segundos. ¿Qué significa 27 revoluciones? Significa lo siguiente, ¿no? 27. Para que dé una revolución, ha tenido que desplazarse un ángulo de 2pi radianes, ¿no? O sea, una revolución implica tener 2pi radianes. Eso implica. Por 54 segundos. Acá 27 por 2, 54. Y eso me da pi radianes por segundo. Entonces esto es la velocidad angular.
Ahí acá encontré la velocidad angular con ese dato. Bien. Ahora, ¿cuál es el periodo y la magnitud de la aceleración centrípeta? Vamos a calcular acá. 1. Nos piden el periodo. Yo digo, muy bien. Yo sé que en un MCU, yo sé que W es igual 2pi sobre T. Sobre T. Entonces nosotros decimos, muy bien, W vale pi. Y este es 2pi sobre T. Entonces T sería, ¿cuánto? Se van los pis, 2 segundos. Ya está. Entonces ya está resuelto el problema. Entonces, la primera, ¿no? ¿Cuál es el periodo? Me dice. Y además me dicen, ¿cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta? 2, la magnitud de la aceleración centrípeta. Nosotros la magnitud de la aceleración centrípeta la podemos calcular como rapidez al cuadrado sobre r. O también como yo sé que v es igual a w por r. Lo puedo reemplazar acá y me va a quedar así. W al cuadrado por r cuadrado. Un r en el denominador se simplifica y me quedaría w cuadrado por r. Así lo puedo calcular. Entonces, muy bien, la aceleración tangencial me piden, ¿no? O la aceleración centrípeta, discúlpenme, centrípeta, pues, va a ser igual. Como ya conozco W es igual a pi al cuadrado, R, la longitud, esta longitud es la cuerda, sería el R, pues, ¿no? El R es este de acá, L sería igual al R, ¿no? Esto es vale 16 sobre pi cuadrado. Acá pi cuadrado, me queda 16 metros por segundo al cuadrado. Y eso es la respuesta, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Vamos a ver. Acá W, 16 metros por segundo al cuadrado. ¿Se entendió o no eso? ¿Se entendió o no, muchachos? O ya están tristes ya. ¿Mm? Los chicos ya se quieren comprar su mototaxi. No. Algunos muchachos ya dicen, no, mejor me voy a comprar mi mototaxi, ¿no? La vida es una sola, dice. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Ya. Por eso cosas como se van a rendir. No creo, pues, muchachos. ¿Sí o no? O sea, tu carrito sanguchero, claro, también puede ser, ¿no? Tu carrito sanguchero. No es para tanto tampoco, no es para tanto, muchachos. Puede ser, ¿ah? Pues no, puede ser también. Tu carrito sanguchero, otros se van a comprar su. ¿No? Y unas chicas, guau de manzana, puede ser, ¿no? Para el cerebro, ¿sí o no? Bien, vamos a entonces ir con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 6. Bien. Dice, una partícula se mueve en una trayectoria circunferencial de radio 0,5 metros. Con una rapidez angular, miren acá, vamos a poner acá. Si se mueve en una trayectoria circunferencial, suponer que se está moviendo así, la partícula. El radio de la partícula, radio, vale 0,1. ¿No? Y la rapidez angular constante, miren, un dato importante, ¿no? La rapidez angular es constante. Y eso vale 180 sobre pi. Acá, revoluciones por minuto. Vamos a interpretar eso. Yo voy a poner acá W, 180 sobre pi. Revolución. ¿Qué cosa es una revolución? Una revolución es una vuelta, pues, ¿no? 2pi. Esta es revolución. Ahora, la palabra por es esta acá. Por. Ese es por. Minuto es 60 segundos. 60 segundos.
Revolución, miren, revolución es 2pi. La palabra por es este que está acá. Y minuto es 60 minutos. Entonces, W aquí va a ser igual. Se va y me queda 60, 63 nada más. No sé si estoy bien. Me queda 6, ¿no? 6 radianes por segundo. No sé si es... A ver, me ayudan ahí, ¿ya? 6 radianes por segundo. Bueno. Me piden acá, nos piden calcular, piden la aceleración centrípeta. La magnitud, ¿no? Aceleración centrípeta. Esta sería V sobre R, o si no, W cuadrado por R. Ya hicimos, ya varios. La aceleración centrípeta va a ser igual. Sería el W, que sería 6, ¿no? 6 al cuadrado por R, por 0,1. Por lo tanto, la aceleración centrípeta sería 36 por 0,1, sería 3,6, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. No sé si está bien eso. Yo no creo que sea 3,6, miren muchachos. 3,6, ¿no? 3,6. Está bien, ¿no? Está bien 6. Bien, ahí claves también. Y ya está. Bien, entonces vamos a ir en el siguiente ejercicio, que es el problema número 7, ¿no? 7. Dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular de radio 30 sobre pi, ahí está, con una aceleración tangencial de magnitud constante. Un dato fundamental con una aceleración tangencial. Si me dicen eso, ese dato, ¿qué significa? Que se trata de una aceleración tangencial de magnitud constante. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial es alfa por r, ¿no? Si me dicen que esto es constante, yo sé que el radio es constante, por lo tanto puedo decir que la aceleración angular es constante. Y esto implica que se trate de un movimiento circular uniformemente variado. Muy bien. Ese dato es fundamental. Dice, si la partícula parte del reposo, voy a ver si hay gráfico acá, si la partícula parte del reposo. Datos importantes, datos. La rapidez parte del reposo, esto es 0, ¿no? Y su rapidez al completar la tercera vuelta, ese dato es importante. O sea, si yo tengo acá lo siguiente, parte del reposo, inicialmente está acá, rapidez inicial igual a 0. Y este de acá da al completar la tercera vuelta. Al completar la primera vuelta se ha desplazado un ángulo de 2pi. Y al completar la segunda vuelta se ha desplazado 4pi. Y la tercera vuelta, ¿no es cierto? ¿No? En la tercera vuelta, se desplazó, ¿cuánto? Se desplazó 6pi radianes. Es decir, el desplazamiento angular es 6pi radianes. Están dando ese dato también. Bien, ¿qué más? Pero dice que cuando sea, si la partícula parte del reposo, si su rapidez al completar la tercera vuelta es 120 metros por segundo, o sea, después de darse 3 vueltas, su rapidez es igual a 120 metros por segundo. Me preguntan, ¿cuál es la magnitud de la aceleración tangencial? Piden acá, piden la aceleración tangencial. Bueno, esa aceleración tangencial, recordar, es alfa por r, ¿no? Alfa por r. Eso es lo que me están pidiendo. Bien, entonces vamos a hacer. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, como se trata de un movimiento circular uniformemente variado, ¿no es cierto? Yo
Para calcular la aceleración tangencial, yo necesito saber alfa y r. Pero r me han dado como dato. Debo calcular el alfa. El alfa. ¿Ya? El alfa. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá tengo un problema, ¿no? El problema es que a mí me han dicho que la velocidad angular inicial parte del reposo. Su velocidad angular inicial es 0, pero es la velocidad después de dar una tercera vuelta, no me están dando en términos de W, sino en metros por segundo. Yo esto lo puedo convertir, ¿no? Yo sé que la rapidez es igual. Si esto es la rapidez final, sería rapidez angular final por R, ¿no? ¿No es cierto? Por R, puede ser así, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿cuánto sería? Sería, miren, acá, esto vale 120. W, lo que quiero saber es su equivalente, por R, que vale 30 sobre pi. 30, me queda 4. W sería 4 pi radianes por segundo. Entonces ya ahora sí ya todo está ¿no? En términos de W, el ángulo, etc. Ahora vamos a utilizar esto. Yo voy a calcular el alfa. Quiero saber cuánto vale el alfa. Entonces puedo utilizar esta ecuación, ¿no? Velocidad angular final cuadrado, velocidad angular inicial cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿Cuál es la velocidad angular final? Esto sería pues lo que he calculado, ¿no? Este sería 4pi, ¿no? 4pi al cuadrado. La velocidad angular inicial, esto se hace 0, ¿no? Vale 0, por tanto, 2 veces la aceleración angular y el desplazamiento angular, que vale 6. 6pi. Bueno, acá sería 16 pi cuadrado y esto sería 12 pi por alfa. Pi, con el pi se va, por lo tanto alfa, le saco cuarta, sería 4 pi, cuarta de 16, cuarta de 12, sería 3. Bien, esa sería la aceleración angular. Finalmente podríamos decir lo siguiente, ¿no? La aceleración tangencial va a ser igual a alfa por r. Alfa es 4 tercios de pi por r, pero r, acá está el dato, ¿no? 30 sobre pi. Se va este de acá, se va este de acá. Tercia 10, tercia 1. Sería 40, ¿no? 40 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esa es la solución. A ver si le toman una captura de pantalla a eso. Le toman una captura de pantalla, muchachos, por favor, para presentar la otra solución que me parece que está más... ¿Ya le tomaron o no? Los muchachos del mototaxi ya lo tomaron. Ya, creo que lo borran. Vueltas. Ahí está. Sí, está bien la solución. Ese sería el problema número... Ese sería el problema número 7, ¿no? Bien, vamos a irnos al problema número 8. ¿Ya? Dice lo siguiente, el problema número 8. Dice, un disco gira con MCU en torno a su centro. Ahí está. En torno a su centro es un disco, por ejemplo, como muestra la figura. La rapidez tangencial en el punto A es 20 metros por segundo y en B es 30 metros por segundo.
30 metros por segundo. O sea, miren, ustedes saben que la rapidez lineal es igual, W por R. Si, por ejemplo, imagínense que la A se encuentra ahora acá, en este punto. En este punto. Se encuentra acá. Y el B se encontrará por acá, ¿no? Pero ambos, cuando A se encuentra acá y B se encuentra acá, ambos han barrido el mismo ángulo, teta. O sea, el W es el mismo, porque el W es teta, el ángulo barrido, en un intervalo de tiempo, para el mismo tiempo, ¿no? El ángulo es el mismo. Ojo, ¿eh? Pero esta rapidez A es diferente a la rapidez B, porque la rapidez es igual a que W por R. Esto es constante, este es el mismo para ambos. Pero el que tiene más radio es el que tiene más rapidez. Es como que si le preguntara, ¿no? ¿Quién se mueve con más rapidez? ¿La Tierra o asumiendo que tiene movimientos circulares, ¿no? ¿Con la Tierra o Marte? Marte está más alejado. Claro, el radio lo mediríamos a partir del Sol, ¿no? Como Marte está más alejado, el radio es mayor, entonces Marte tiene más rapidez, ¿no? Es por eso que acá en el dato, la rapidez de A vale 20 metros por segundo y B vale 30 metros por segundo, mayor, más, ¿no? Si la distancia AB es 50 centímetros. Si la distancia AB es 50 centímetros. ¿Cuál es la rapidez angular del disco? O sea, me están pidiendo esta rapidez angular, ¿no? Sí, nosotros acá, ya no voy a hacer la solución porque es bien sencilla la solución está acá en el PPT también. Miren, acá. Como el disco tiene un MCU, ¿no? Entonces su velocidad angular es la misma, como les había dicho, ¿no? Entonces yo digo, de esa relación podría decir lo siguiente. Ambos tienen la misma rapidez angular. Por ejemplo, A, el caso de A sería, yo sé que para el caso de A, utilizando esto, sería la rapidez angular por R de A. Caso de B, rapidez angular que es la misma, ha barrido el mismo ángulo por el radio de B. Entonces simplemente acá lo que han hecho, ¿no? W es igual V sobre R de A. Pero también V es, perdón, pero W también es V de B, o sea, la rapidez de B sobre R de B. Lo mismo que han hecho, ¿no? Con esto ya tengo, ¿no? Este de acá vale 20, el otro vale 30, el radio de A, el radio de A es R de A, pues, ¿no? Y el radio de B, el radio de B sería R de A más 0,5, pues, ¿no? Claro, R de B sería R de A más 0,5. Y lo voy a reemplazar acá. Miren, acá lo voy a reemplazar. Esto vale 20, esto vale 30, entonces acá se va 0, 0. Me queda pues de que R de A vale 1 metro. No sé si a ustedes les queda así. R de A vale 1 metro, ¿no? Si R de A vale 1 metro, si R de A vale 1 metro, es fácil encontrar ya la rapidez angular, ¿no? Entonces R de B vale 1 metro y medio, ¿no? A 0,5. Dibujo no ayuda mucho, ¿no? Por lo tanto, la rapidez angular puedo calcularlo como R de A, o perdón, la rapidez de A, que vale 20, sobre el radio de A, que vale 20 radianes por segundo. También lo puedo calcular así, ¿no? Como la rapidez de B, 30, sobre su radio, el radio de B. El radio de B vale 1,5, ¿no? 1,5, y eso también me sale 20 metros por segundo. 20 radianes por segundo, ¿no? Y así. Bueno, entonces esos serían los problemas. Bien, entonces le voy a compartir la solución de los ejercicios. La solución de los ejercicios que están propuestos para su casa, ¿ya? Propuestos para su casa. Vamos a ver.
ejercicios. Siempre traten de resolverlo ustedes solitos. Ya si, digamos, se les complica la vida, ya ven la solución. Pero si ustedes no hacen ese ejercicio de hacerlo primero solos, es bien difícil, ¿no? Bien difícil que aprendan. Inicialmente se les va a parecer difícil, inicialmente, pero la idea es que hagan ese ejercicio. Va a llegar un momento en que ustedes solitos lo van a hacer todo ya. Y cuando lleguen a ese nivel van a decir, uff, les va a costar esfuerzo, les cuesta, no es fácil, ¿no? Pero van a tener una satisfacción enorme, ¿no? En cualquier ámbito se van a saber desenvolver, ¿no? No solamente en el ámbito de los problemas resueltos, teóricos, sino de la vida también. Porque en la vida, muchachos, uno mismo lo tiene que resolver todo al final, ¿no? Ahora ustedes están apoyados de su papá, de su mamá, pero ¿qué va a hacer de ustedes si es que no están ellos? Ustedes ya tienen que resolverlo solitos, ¿no? Van a tener otras responsabilidades, van a tener otros quehaceres, pero al final la vida les va a decir, ya, llegó tu momento. Es momento de que tú mismo resuelvas las cosas, ¿no? Y así es, ¿no? Así es la vida, ¿no? La vida te enseña, ¿no? O sea, uno se debe preparar para la vida, ¿no? La vida es dura. Van a ver que cuando ustedes aún sean buenos profesionales, todo, siempre van a tener obstáculos. Entonces, si ustedes han aprendido, su papá les ha enseñado, ¿no? Les ha dicho, ¿saben qué? Tú mismo tienes que resolver las cosas, o te voy a ayudar a resolverlo. Pero si su papá les ha ayudado en todo, les ha dado de todo, entonces no les ha hecho ningún favor, ¿no? Y igualito en los problemas que ustedes van a resolver también. Bueno, ahí está el problema número 1. Problema 1. ¿Ya? Problema 1. ¿Está? Vamos a ir con el problema número 2. Este es el problema 2. Vamos a partir la solución nomás, miren. La solución. Problema número 2. Problema 2. Bien. Vamos a ir al problema número 3. Voy a pasarlo todo para que se vea. El problema número 3. Ahí está el problema número 3. Vamos a ir entonces con el problema número 4. Lo voy a pasar acá mejor. 4, problema 4. Problema 5. Problema 5. La solución no la estoy mostrando. 5. Vamos entonces con el problema número 6. 6. Y el último, el problema número 7. Vamos a ir con el problema número 7. Vamos a ir acá. Problema número 7. La solución del problema número 7. Bien, esos son los problemas propuestos que están ahí, las soluciones de los problemas que están ahí. Y bueno, entonces eso sería todo por hoy día, muchachos. Así que nos vemos hasta la siguiente semana. Sigan estudiando con mucho ahínco nada más, ¿ya? Un abrazo y nos vemos hasta la siguiente semana, jóvenes, ¿ya? Un abrazo. Cuídense muchachos.